esto? No. Vamos a empezar. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por venir hoy aquí o por volver hoy aquí desde el último jueves. Espero que las 5 horas del último jueves no nos hayan dejado tan anestesiados como para decidir no volver. En este caso, por lo menos tenemos aquí una importante representación de los alumnos que estuvisteis la semana pasada. Bien, hoy vamos a estar aquí también en esta sesión, en estas 2 sesiones en las que vamos a tratar de culminar con el bloque 1 de nuestro curso en comunicación europea, desafío o milagro, política y comunicación de la Unión Europea, en este primer bloque que es un poco más general, si lo queréis ver así, que es sobre comunicación global y democracia. En este sentido tenemos preparadas 2 sesiones hoy en las que teóricamente vamos a hablar de comunicación en el siglo XXI, TICs, que son tecnologías de la información y la comunicación, y democracia en Europa, y después vamos a hablar de poder blando de la Unión Europea en el marco de la comunicación y las relaciones internacionales. Digo teóricamente, ¿por qué? Porque yo me conozco y yo sé que en esta sesión me gusta tanto que apenas llegamos a culminar la primera de las partes, porque esto tiene mucho más de lo que dice aquí. Yo aquí vamos a hablar en esta primera parte de información global y nuevas tecnologías, de comunicación y legitimidad democrática, de comunicación institucional de la Unión Europea, de opinión pública, de participación política, o vamos a tratar de dar algunos pequeños pistas para aquellos que nos abandonan en el día de hoy porque están solo en el primer bloque, para que no se vayan a ir de estas clases sin conocer por qué falla la comunicación europea. Como bien sabéis, esto es parte de bloques posteriores, pero sin embargo vamos a dar también hoy unas pinceladas para que por lo menos se vayan con algo, digamos, de lo esencial de este curso. Por lo tanto, todo eso es durante la primera sesión, antes de ir a lo del poder blando de la Unión Europea en el marco de las relaciones internacionales. Es por ello que suele sucederme que al final nos quedamos cortos de tiempo y que necesitaríamos más tiempos, con lo cual, como solo tenemos las horas que tenemos estipuladas, es muy probable que esta clase, algunos de los contenidos los recupere en algunas de mis sesiones previstas para el final del bloque 3 y el principio del bloque 4. Con esto os quiero decir que probablemente no vayamos a agotar todas las temáticas que había traído hoy para comentaros. De cualquiera de las maneras, quiero también aprovechar para saludar a los compañeros que no estáis aquí, sino a los que están en línea. Algunos de vosotros habéis hecho ya algunos comentarios de algunas de las cuestiones que se os pedían, que era realizar al menos un tuit semanal. Entonces, lo que sí os quiero decir, porque me da la sensación de que de alguna de las maneras no estamos recogiendo bien algunos de vuestros tweets. Han llegado algunos, pero me parece que no todos. Entonces, tened en cuenta que tenéis que utilizar siempre, para que nosotros los podamos recoger y para que también las preguntas de los que estáis en casa las podamos resolver o sustanciar durante las clases, tenéis que hacerlo con el hashtag bien Eucopol, bien comunicación europea, que son, me parece, los que estamos de alguna manera los que recibimos comunicación europea,
o directamente hacer el llamamiento a la dirección Twitter del curso, que es eucopol_UC3M. ¿Vale? De esta manera, estos son los canales de comunicación que tenéis, tanto los que estáis aquí, pero bueno, supongo que no tenéis mayor inconveniente para intervenir de forma oral, como los compañeros que estén en sus casas. Por lo tanto, a través de estas posibilidades, con Twitter yo seré capaz, teóricamente debo ser capaz de recoger aquellas interacciones que tengamos, y por lo tanto, bien, por ejemplo, Germán habló de lo que estábamos comentando la semana pasada. Aquí podéis exponer vuestras preguntas o añadir vuestros comentarios o vuestros detalles si queréis que los mismos formen parte de las sesiones que vamos a tener durante el día de hoy. Igualmente, y teniendo en cuenta que os estuve espiando un poco, estuve repasando el último trocito de la clase de la semana pasada, la que tuvisteis con el profesor Bouza, que hubo un pequeño fallo con el micrófono. El problema está en que luego, cuando quieres visionar las clases, no se escucha lo que decís vosotros, ¿vale? Entonces la técnica es muy fácil, me la han vuelto a explicar. El micrófono está apagado, para los que estáis aquí. El micrófono está apagado, tenéis que dar un segundito de presión, es decir, una presión larga de un segundo y medio, y se enciende. Y luego, para no agotar la pila, cuando terminéis de hablar, otra presioncita de un segundo y medio para apagar. Así debería funcionar toda la clase, ¿vale? Os lo digo porque estuve viendo la otra sesión y lo que vosotros comentáis, el que ve la sesión registrada o grabada no se entera. O sea, salvo que el profesor reproduzca otra vez vuestros comentarios, ¿vale? Entonces, para facilitar las cosas a los que están en casa, por favor, nos acordamos de utilizar el micrófono con presión de un segundo y medio, y luego lo cortamos también para no gastar la pila, porque si no, luego no vamos a poder utilizarlo, ¿vale? Simplemente esa cuestión. También deciros, tanto para los que estáis aquí, pero que tengáis que ausentaros algún rato, o para alguna sesión que tengáis que faltar, o para vuestros compañeros que están en línea, que ellos tienen la posibilidad siempre de ver las sesiones en nuestra página web. En la página web simplemente podéis ir a sesiones, y en sesiones tenéis la edición de 2019, tenéis la de 2018, nosotros estamos en la edición de 2019, picáis aquí, y aquí tenéis ya todas las sesiones que hemos dado, ¿no? La 1.1, la 1.2, la 2.1, la 2.2. Bueno, pues picáis aquí, evidentemente, y aquí podéis volver a ver, teóricamente, y si me aparece el vídeo ahora, para no dejarme mal, sí, mira, aquí me aparece un señor contando una historia. Bien, pues aquí picáis aquí y ya podéis ver las sesiones tranquilamente. Bueno, después del descanso, pues aquí podéis ver lo que os contamos. Por lo tanto, si os perdéis alguna sesión, o si quisierais volver a visualizar cualquier trocito o cualquier cuestión que no os quedó clara, lo tenéis todo aquí registrado. Esta es una de las pocas bondades de este curso, ¿no? Que al fin y al cabo lo tenéis todo en línea, lo tenéis todo en web. Eso os sirve no solo a vosotros, sino sobre todo a los que están en casa, o que no pueden visionarlo en el mismo momento porque están trabajando, porque tienen cualquier tipo de necesidad. ¿Vale? Por lo tanto, siempre tenéis para acudir y para interactuar con nosotros el Twitter, digamos, el perfil de Twitter, y además la página web. En la página web, bueno, ya os expliqué el otro día, tenéis recursos en publicaciones, tenéis links a los libros que estamos utilizando, bueno, tenéis toda una serie de cuestiones si las necesitaseis, ¿vale? Bien, entonces, simplemente hoy me toca deciros que os pongáis cómodos, que vamos a estar 5 horas, y además hoy no nos va a salvar nadie porque voy a ser yo, por lo tanto voy a ser yo igual de divertido, igual de aburrido desde el principio hasta el final. Por lo tanto, como no nos va a salvar nadie, pues vamos a tratar de pasarlo lo mejor posible. Será mi misión intentar entre comillas, divertiros lo máximo posible, porque bueno, al fin y al cabo estamos hablando de educación, no es diversión, no es ver una película realmente, pero bueno, si lo hacemos de la forma más flexible, más distendida, pues mejor para todos, ¿no? Mejor para vosotros porque se os quedarán más cosas, mejor para mí porque también aprenderé más de todos vosotros, ¿vale? Por lo tanto, como siempre, las mismas máximas de siempre, estamos aquí este es un curso que hacéis porque queréis, aunque alguno se lleve algún creditillo por ahí de esos que estamos dando y tal, pero bueno, hacéis porque queréis, por lo tanto se trata de que cuando tengáis alguna duda, alguna cuestión, pues que pasemos a discutirla mayormente. Está bien que yo os cuente cosas, pero está mejor que discutamos entre todos, ¿vale?
Bien, la primera parte de esta sesión, que os digo yo, se va a alargar más del tiempo que tenemos, va a tratar sobre comunicación global, democracia y Unión Europea. Y aquí vamos a ver todas estas cuestiones, que son información global y nuevas tecnologías, comunicación y legitimidad democrática en la Unión Europea, comunicación institucional de la Unión Europea, opiniones públicas y participación política, y también vamos a tratar de cerrar estipulando por qué la comunicación de la Unión Europea, en una primera visión, por qué falla, cuáles son los fallos esenciales de partida, si los queremos ver así. Bien, entonces, esta diapositiva os puede sonar alguno de vosotros, porque la hemos utilizado en alguno de mis cursos. Me parece que no estáis nadie en internacional conmigo este año, pero si hay alguien de mis alumnos de internacional del año pasado, aquí no hay nadie, ¿no? Bueno, entonces no os va a sonar, esta diapositiva. Aquí lo que tratamos de ver, o sobre lo que tratamos lo que intentamos comenzar hablando, es sobre la cuestión de la información global y cómo se trata de una materia que es tan compleja como cambiante en el marco de la actual sociedad internacional. Y esto tiene que ver con una doble dinámica, y esa doble dinámica viene de una parte derivada del proceso de globalización, evidentemente, y de otra parte de las interdependencias que crea ese proceso de globalización. Y en ese sentido tenemos que tener en cuenta que tenemos un factor decisivo o muy relevante que realmente ha determinado y dinamizado el desarrollo de la comunicación internacional digamos, desde las 2 últimas décadas a esta parte. Si queréis, mucho más durante la última década, que ha sido el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, que evidentemente no solamente han determinado, sino que han condicionado el desarrollo de la comunicación internacional. Y lo han condicionado desde 2 perspectivas, desde la perspectiva de las audiencias y desde la perspectiva de las fuentes. ¿Por qué creéis vosotros que las nuevas tecnologías, cuando hablo de nuevas tecnologías, sobre todo estoy hablando del desarrollo de Internet y de las redes sociales últimamente? ¿Por qué creéis que el desarrollo de Internet y las redes sociales condicionan mayormente la comunicación internacional? En términos de audiencias y en términos de fuentes. ¿Qué es lo que cambia Internet y redes sociales en términos de audiencias? ¿Qué os parece que puede cambiar en términos de audiencias? ¿Qué nos permite Internet? Conectarnos de manera... Espera, un segundito. Está al paso de un clic conectarnos... Con alguien de otro país, otro continente, es algo muy sencillo a día de hoy, gracias a Internet. Vale, pero en términos de comunicación, lo que te permite es que te permite tener audiencias en cualquier parte del mundo. ¿A qué precio? Hombre, yo creo que es gratuito. ¿Es caro o es barato? Es muy barato. O sea, pagas Internet y tienes acceso a un montón de redes sociales gratuitas que no te limitan el acceso a ningún país. Es relativamente barato. Tú tienes lo que se llama un alcance. Tienes un alcance, bueno, si no global, sí bastante grande. Y a través, lo que tú estás diciendo, de pagas una conexión en casa y tienes la posibilidad a través de una serie de aplicaciones de tener tu propio blog, tu propio periódico, etcétera, etcétera. Puedes alcanzar, te puede leer lo mismo alguien en la Patagonia, en Argentina o en Chile que en Laponia o que en Siberia o que donde sea. Por lo tanto, es decir, en términos de audiencias se han democratizado las audiencias. Tú ahora mismo, con una cantidad de recursos más o menos limitados, tampoco grandísimos, puedes llegar a una gran cantidad de oyentes, de radio oyentes, de lectores, etcétera, etcétera. Con lo cual, esto no sucedía antes. Es decir, antes tú no podías decir, bueno, ahora yo voy a escribir pues lo que estoy haciendo hoy en la universidad y esto lo van a leer en directo, prácticamente en directo, o con
con una escala pequeñísima en cualquier parte del mundo. Eso no era factible. Bueno, eso tiene sus consecuencias a la hora de comunicar, porque es verdad que es más barato, es verdad que llegas más lejos, pero que es verdad también. A ver, es mucho más fácil engañar la información que quieres comunicar, pero también es más sencillo contrastar fuentes. Lo que pasa es que hay gente que lee un tuit o algo que le envía un amigo por WhatsApp y ya se queda con esa información, no busca de dónde vienen las fuentes. Es decir, que puedes enviar más información, pero también tienes problemas de que evidentemente también recibes más información y luego tendríamos la cuestión de la discriminación de esa información, la veracidad de esa información, etcétera, etcétera. Es decir, que tenemos en términos de audiencias, bueno, tenemos unas posibilidades muy grandes que también suponen unos desafíos más grandes, ¿no? Porque ¿tú crees que el público que tú puedas tener en Chile es el mismo que puedas tener en España o el mismo que puedas tener en Rusia? Son públicos distintos, pertenecen a culturas comunicativas diferentes. Es decir, que aquí tenemos que entender que nosotros tenemos la posibilidad de alcanzar unas audiencias muy grandes, ubicadas en muchos lugares, del mundo, pero a las que hay que hablarles probablemente de formas diferentes, ¿no? Y bueno, esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Pero también para vosotros, que muchos de vosotros estáis estudiando periodismo, como futuros periodistas, esto tiene una dimensión desde la perspectiva de las fuentes también. ¿Cuál es la dimensión que tiene? ¿Vosotros podéis hacer información internacional sin ir sobre, no lo sé, imaginémonos que queremos ir a tratar lo del clásico tema del muro que ponemos siempre en las clases, el muro entre México y Estados Unidos? ¿Tenéis que ir allí a Tijuana, a la frontera? ¿O se puede hacer desde otro lugar? ¿Podéis producir información internacional a distancia, desde las propias redacciones de los medios? Bien, esto es una cierta ventaja. Tened en cuenta que, por ejemplo, algunos de mis alumnos, cuando yo les pido que hagan un periódico, me dicen que en internacional, que cómo van a hacer noticias internacional, que ellos no están en los sitios. Digo, claro, simpático, eso es que no tienes muchas ganas de hacerlo, porque evidentemente ya sé que no estás sobre el terreno, pero tú tienes unas capacidades ahora mismo por el desarrollo de Internet y de las tecnologías de la información y la comunicación para desarrollar o para comunicar internacionalmente desde la propia redacción. ¿Y qué es lo que te da esas posibilidades? Pues lo sabéis, ahora mismo puedes escribir, puedes hacer entrevistas desde por un correo electrónico, desde por mensajería instantánea, tienes comunicaciones prácticamente gratuitas a través de las distintas herramientas. Es decir, tienes una serie de posibilidades con las que antes no contabas. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede también? Que se produce una suerte de democratización de las fuentes. Es decir, ahora para mí es más sencillo como periodista entrevistar a un tipo en Australia y en media hora a otro en Nueva York y tener una perspectiva global sobre cuestiones que antes, ¿cuánto me costaba antes sin Internet poder tener el testimonio de alguien en Australia y de otra persona en Nueva York? En términos de tiempo y en términos monetarios. Es decir, bueno, evidentemente para el periodista esto le facilita un poco la cuestión, por lo menos abarata los costes. Luego vamos a tratar de discernir si esto le facilita realmente o no la cuestión, porque claro, es como todo, una vez que ya sabemos que tenemos acceso a cualquier persona en cualquier lugar del mundo, pues también las exigencias van a ser mayores, ¿no? Te van a decir, ¿por qué no hablaste usted con el que estaba en Ushuaia, en Argentina? Y dices, ya, bueno, pero también tenemos nuestras limitaciones, ¿no? Pero es decir, nosotros tenemos que tener en cuenta que todas estas historias que os dicen, no, es que el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación son muy importantes. Sí, bueno, son muy importantes, pero ¿por qué? ¿Y por qué? Porque en la producción de noticias internacionales, de comunicación internacional, claramente ha cambiado el marco totalmente. Ahora mismo no se puede hacer el mismo tipo de información sobre asuntos internacionales que se hacía hace 20 años, porque ahora el alcance que tienes y las posibilidades que tienes tú son muy diferentes. También tus posibles audiencias. Antes, cuando tenías que hacer una noticia sobre internacional, y en alguna de las clases lo hemos tratado, bueno, tú sabías que lo que escribías, hombre, no sé si es como el ejemplo que pongo siempre, el diario de Getafe, pero si no es en el diario de Getafe o si lo que escribías en un diario nacional, esto no iba a salir de ningún lugar de aquí, porque esto iba a quedar aquí impreso. Y podías decir más o menos lo que te diese la gana. Ahora tú sabes que lo que escribas
se va a repicar en Internet y va a estar en Internet en cualquier parte del mundo de inmediato. Con lo cual esto también va a tener una serie de reacciones. Puedes tener diferentes audiencias y a unas audiencias les pueden gustar más que a otras lo que tú cuentes en función de que sean temáticas controvertidas. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta también que también cambia a la hora de producir vuestras propias piezas de comunicación internacional, también cambia la perspectiva el desarrollo el desarrollo de Internet. Porque no escribes igual sabiendo que te van a leer en Getafe o en Madrid, o como mucho en Córdoba, que te vayan a leer también en Córdoba, Argentina. ¿Vale? Es que es muy diferente la forma de escribir de una manera u otra. Las consecuencias que ello tiene son bastante distintas. Por lo tanto, sí que me gustaría desde el principio tener esto en cuenta. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque generalmente pongo cuando tenemos que hablar sobre algunos temas que son el poder blando, como teníamos que hablar hoy, y el desarrollo de las marcas territorio, lo que siempre digo es tened muy en cuenta que ahora mismo, igual que Internet ha cambiado la forma de actuar de los periodistas, esto también implica que cambia las consecuencias de lo que hacen los periodistas. Es decir, imaginémonos que nosotros tenemos el director del gabinete de comunicación del gobierno de España, por ejemplo, y que mete la pata en sus tweets o que escribe cosas que no debería escribir. Es decir, eso tiene una consecuencia inmediata. Es decir, que tú puedes estar necesitando que tu embajador pida excusas internacionales 5 minutos después por cualquier metedura de pata que hagas. Por lo tanto, es decir, el desarrollo de las tecnologías es muy importante porque cualquiera de nuestros comportamientos tiene un reflejo inmediato en la red. Y ese reflejo inmediato en la red, si somos personas privadas, bueno, puede tener menos consecuencias. Pero si somos personas públicas y representamos a un país, por ejemplo, o a una organización supranacional como la Unión Europea, puede tener consecuencias aún mayores. Siempre le digo a mis estudiantes, ojo cuando os vais de Erasmus. ¿Qué es lo que pasa cuando vais de Erasmus? Que vais mucho de fiesta, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa cuando uno va mucho de fiesta? Que puede tender a cometer ciertos actos que si no son ilícitos, pero bueno, que a lo mejor no le dejen en muy buen lugar, ¿no? Lo estamos poniendo suavemente. Tened en cuenta que cuando estáis fuera, vosotros representáis probablemente, no sé si a la universidad de la que procedéis, a la ciudad de la que procedéis, pero muy probablemente representáis al país del que venís. Y cuando tú la lías, cuando estás en Italia o cuando estás en Suecia, tú eres el español que hacía aquello, ¿no? Por lo tanto, tenedlo eso muy en cuenta porque eso también le sucede a la comunicación institucional de las organizaciones políticas. Cuando tú la lías y lo haces mal, las consecuencias son directas. Y esto antes no pasaba. Es decir, el reflejo y la viralización tanto de los aciertos como de los errores en comunicación política por parte de las organizaciones internacionales o de los países tiene una serie de consecuencias que antes evidentemente no tenían. Por lo tanto, esas son dinámicas que tenemos que tener muy, muy en cuenta. Bueno, la siguiente pregunta que yo hago ahí es retórica, porque claro, ya le he puesto tanto énfasis a la cuestión que ya está muy clara. Es decir, si los cambios en materia de comunicación internacional habían sido menores o mayores. Para mí, al menos, está muy claro. De cualquiera de las maneras, si a vosotros parece que tampoco esto está cambiando tanto, que yo estoy aquí exagerando, lo podemos discutir tranquilamente, que tampoco tengo... si son cuestiones argumentadas, me parece perfecto discutirlas. Bien, sí quería hablaros de que precisamente este desarrollo de Internet y de las tecnologías de la información y la comunicación lo que ha provocado es que la comunicación internacional tenga perspectivas globales y que existan también coberturas globales. Es decir, ya no sean suficientes las denominadas coberturas sectoriales. Y esto entronca un poco con nuestra sesión de la semana pasada, en la cual hablamos de los flujos de información 24/7. Esto para alguno de vosotros es familiar, que lo habéis visto hace poco tiempo. ¿Qué quiere decir o qué suponen? Más que quiere decir, porque entiendo que todo el mundo a estas alturas ya sabe de lo que me estoy refiriendo. ¿Qué suponen los flujos de información 24/7? ¿Qué implican? Si vais con el micrófono, por favor. Implican una transmisión de conocimiento, o sea, transmisión de noticias de mucha menor calidad
puesto que están continuamente haciendo noticias y tan solo publican titulares. No tienen la posibilidad de ahondar más allá porque no hay tiempo. Vale, tú has ido incluso un paso más allá. Esa era la siguiente consecuencia. Teníamos una anterior. Y es decir, que eso implica que lo que tenemos es flujos ilimitados y continuos de acceso a la información global. ¿Vale? Es decir, es ilimitado y continuo. Y evidentemente eso tiene la consecuencia que tú acabas de describir. Si es ilimitado y continuo, cuando yo tengo que estar continuamente enviando flujos de información, bueno, es evidente que primero que no tengo tiempo para elaborarla. Y al no tener tiempo para elaborarla, lo que te puedo dar es un titular, unas pinceladas, poco menos. Es evidente que ya no va a poder ser tan reflexionado. Con lo cual, estamos generando un tipo de información o un tipo de sistema en el cual, para alimentar a las audiencias que ya se han acostumbrado a recibir informaciones continuas pero caducas, y informaciones relativamente cortas y relativamente poco reflexionadas, bueno, pues es como una espiral que estamos alimentando. Hemos creado un sistema en el que alimentamos una espiral, por lo cual nosotros recibimos continuamente flujos de información. Y evidentemente esa información tiene una calidad muy concreta y tiene una parte analítica muy escasa o casi nula, ¿no? En este sentido. Por lo tanto, tenemos que saber que estas son las dinámicas de la información global actualmente. Ahora, ¿qué es lo que se estila en las cuentas? Por ejemplo, vamos a ver cómo va nuestra cuenta de Twitter. ¿Qué es lo que se estila aquí? Aquí, ¿qué es lo importante? Esto, ¿no? Los seguidores. ¿Me siguen tantos? ¿Me siguen más o menos, no? Entonces, como lo importante es que me sigan más o menos, yo pongo muchos tweets para que en esos tweets, con titulares muy estrambóticos o muy llamativos, para que me pinchen, para que me lean, para que me sigan, ¿no? Es la técnica, la teoría del clickbait, ¿no? Del pago por clic, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos que tener en cuenta a qué tipo de información estamos teniendo acceso. Eso, en términos europeos, es lo que se le ha criticado, y lo vamos a ver hoy a la Unión Europea. ¿Vosotros creéis que hay poca o mucha información sobre la Unión Europea? Hay mucha, pero no. Por favor, es que si no... Un segundo y medio y se enciende la luz. Yo creo que sí la hay, pero por alguna razón no nos llega. O sea, realmente, por ejemplo, estuve mirando hace poco la página web que organizó la Unión Europea para esas elecciones, y hay muchísima información útil que puede servir al electorado para votar de manera consciente y responsable, y sin embargo no nos está llegando esa información. O sea, la mayoría de gente que vote en la Unión Europea no habrá visto siquiera esa página. O sea, en las elecciones europeas, perdón. Vale. A mí me parece que... ¿alguien más quería apuntar algo? Me parece que es acertada esa posición, porque realmente las instituciones europeas proporcionan mucha información. Otra cuestión es que, como ha dicho la compañera, esa información después sea recogida por las audiencias, sea administrada por las propias audiencias. Otra cuestión es que realmente nosotros después hagamos algo con esa información, que nos llegue de alguna manera. Y el problema muchas veces tiene que ver con los canales y los cauces. ¿Dónde está toda esa información de la que me hablabas? Lo has dicho tú anteriormente. Está en una página web. Está en la web. Vosotros, cuando queréis saber noticias sobre Europa, os metéis en la web ¿en qué web era? Una web que han hecho específica para las elecciones. Fíjate si lo hacemos bien, que nuestras propias audiencias, si son muy interesadas porque vienen a un curso de comunicación europea de 60 horas, nada menos, no sabemos ni cuál es la página que dispone la Unión Europea para eso. La del Parlamento Europeo era... Sí, porque si son las elecciones al Parlamento Europeo debe ser la del Parlamento, ¿no? No, pero es una página específica para... Es una página... Joder. Cuidado que eso también se te queda grabado, ¿eh? ¿Se me oye? Vale. Es una página específica para las elecciones europeas que ¿Sí? luego te puede redirigir o no al Parlamento Europeo. Es una página que han creado aparte. No es esta vez voto. No, es elecciones, Europarl, Europea. Vale.
Esta es foto de la campaña. Esta es la campaña. Si alguno de vosotros hace la práctica, se puede meter en todas las cantidades de páginas web de las instituciones, de las no instituciones que tiene la Unión Europea. Es un marasmo. Incluso para conseguir financiación para este tipo de cursos tienes no sé cuántas convocatorias que no somos capaces de alcanzar ni entender. Es decir, que la información existe. Pero ¿qué sucede cuando la información es tanta y no está bien cribada o no está bien filtrada? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es nuestra sensación? La sensación es que al final que la Unión Europea no informa bien, que no comunica bien, porque no sabemos a qué atenernos, porque no entendemos, bueno, por eso vino Maribel el primer día, lo de las instituciones, no sabemos cuántas instituciones hay. ¿Cuántas instituciones tenía la Unión? 3, ¿no? ¿Cuántas instituciones tenía la Unión? 7. No sabemos ni las instituciones, es decir, aparte de que sea un sistema complejo, un sistema político complejo, pero tiene graves problemas de difusión de su propia comunicación. Tiene tanto, y no es porque falte información, es al revés, porque existe una inundación de información y nosotros no tenemos ni tiempo, ni probablemente las ganas de discriminar esa información y quedarnos con la buena, con la relevante o con la esencial. Entre otras cosas porque a lo mejor es que el canal está equivocado y es que ese canal no tenía que ser a través de la comunicación institucional, sino a través de propios medios de comunicación. Y eso ya lo veremos en algunas de las sesiones posteriores, en las cuales si Europa no ha fallado o no ha fallado al no crear medios de comunicación concretos ad hoc, porque lo que tiene es comunicación institucional a través de sus páginas web, pero no tienen nosotros en España tenemos una radio-televisión española, ¿no? Que es una televisión pública española. ¿La Unión Europea tiene una televisión pública europea? ¿Cuál es la televisión pública europea? Si quieres pasar por allí o por aquí. Pienso a Euronews, no sé si está relacionado directamente, pero pienso que sí, que la Unión Europea financia a Euronews, que es un canal de televisión. Sí, estás hablando, perfecto. De televisión que hace información en diferentes idiomas, como en inglés, en español o en francés. Vale, sí, lo ha dicho también Rocío y lo ha dicho Yuli, ¿no? Euronews. Bueno, pues lo siento, pero no, Euronews no es una televisión pública europea. Es una iniciativa además francesa, fue una iniciativa francesa de una sociedad pública francesa en la cual decidió que había una carencia precisamente y que había que hacer una información destinada al común de las audiencias europeas, y aquí hablaremos de esa esfera pública europea, si existe o no, y que había que hacer pero eso es una iniciativa tomada desde fuera de la Unión Europea. Es verdad que luego pueda recibir o no financiación de la Unión Europea, pero es una iniciativa externa. Es decir, que no existe un medio de comunicación pública europeo, digamos, en este sentido. Y esto lo vamos a discutir en otra de las sesiones, ¿vale? Pero con eso os quiero hacer ver que no es a lo mejor un problema de cantidad de información, simplemente a lo mejor es un problema del transmisor, del canal de la información, porque es evidente que los europeos no se sienten suficientemente informados sobre las cuestiones europeas. Por lo tanto, el problema en comunicación está en algún lado y no está en la cantidad de información, que es mucha, que es demasiada, que no es suficientemente filtrable, ¿no? A lo mejor necesitaríamos tener medios de comunicación que fuesen capaces de filtrarnos esa información europea y de diseccionarla de forma que fuese más comprensible para las diferentes audiencias. Y a lo mejor, no, yo os lo pregunto, es que vuestro homólogo, el estudiante de periodismo polaco, no puede recibir la información igual que las recibe el español, o el francés o el italiano, porque están acostumbrados a realidades sociopolíticas diferentes en las cuales, para interesarse sobre temas europeos, no les interesan las mismas dimensiones o las mismas cuestiones. Ahí también tenemos que pensar si se puede customizar o no el mensaje europeo, ¿no? Y si la customización del mensaje europeo puede provocar una heterogeneización del mensaje, es decir, que nos equivoquemos con el mensaje que estamos distribuyendo, porque distribuyamos diferentes mensajes, que eso es de algo de lo que yo os quiero hablar hoy. Bien,
simplemente porque ya me gustaría que fuésemos a que vosotros habléis sobre algunas cuestiones, simplemente os quería hacer alguna pregunta más o quería que intervinieseis también en alguna cuestión más. Y la primera es, si os quiero dar el prisma de lo que es la comunicación el periodismo internacional o la comunicación internacional, y entonces siempre os quiero hacer una pregunta. ¿El periodismo internacional o comunicación internacional, a ver si me explico bien, no de quién depende, pero quiénes son los actores de la comunicación internacional? ¿Los medios de comunicación? ¿Quién viene de derecho, de políticas? Los que venís de derecho de políticas, sabéis, tenéis el concepto de la sociedad internacional, ¿no? Lo habéis escuchado. ¿Y cuáles son los esto lo traigo mucho de las nociones de derecho y de políticas. ¿Cuáles son los actores de la sociedad internacional? Pasad por allí, por favor, el micrófono. Venga, esta es una pregunta de derecho, preguntas de... Los propios estados y las instituciones. Y luego ya... A ver, despacio. Que somos de derecho, de las cosas bien. Políticas, bueno, igual. Los estados, cuando me dices instituciones, ¿qué instituciones me estás hablando? Por ejemplo, a nivel global, las instituciones que representan a la Unión Europea... O sea, las organizaciones supraestatales, ¿no? Organizaciones internacionales, organizaciones supraestatales. Bien, o sea, tenemos organizaciones supraestatales, los estados, ¿qué más? Solo hay dos actores en la sociedad internacional. Que yo no soy tu profe de políticas, pero... y no te puedo suspender, pero... algún actorcillo más, ¿no? Hay en la sociedad internacional. Pasamos al compañero. Grandes empresas... Las empresas transnacionales. Y organizaciones sin ánimo de lucro también internacionales. Exactamente, las empresas, las multinacionales o empresas transnacionales, el poder económico y luego las organizaciones no gubernamentales o organizaciones sin ánimo de lucro. Por lo tanto, tenemos distintos actores y yo incluso diría que hay algún actor más. Vamos a tratar un tema muy candente que además lo tenemos aquí en la... ¿Cómo se llama? ¿En la Plaza de las Salesas en Madrid o en la calle de las Salesas? ¿El Tribunal Supremo qué está haciendo el Tribunal Supremo estos días? El juicio al procés. ¿Y el procés cuál es qué trata el procés? De las aspiraciones de una entidad que es un miembro también de la sociedad internacional, ¿o no? Porque habéis dicho empresas transnacionales, organizaciones no gubernamentales, estados y organizaciones supranacionales. Pero las organizaciones subestatales, es decir, en este caso Cataluña, ¿es un miembro, un stakeholder, un actor de la sociedad internacional o no? ¿Sí o no? ¿A favor o en contra? Venga, que estos son temas más políticos para que discutáis, ¿no? ¿Cataluña es un actor de la sociedad internacional o no? No os preocupéis que no vais a ir al Supremo, ¿eh? No os preocupéis. Sí, claro que sí, efectivamente. Es un actor subestatal, pero no solo Cataluña, es que igual que Barcelona, Madrid, las ciudades también son actores de la sociedad internacional, con distintos poderes, con distintas capacidades, evidentemente, pero también lo son, ¿vale? Por lo tanto, tenéis que tener en cuenta. Y esto se traduce al prisma de la comunicación. Es decir, vosotros cuando escuchéis comunicación internacional, periodismo internacional, no es la sección de internacional del País, del Le Monde, o de la BBC, o el New York Times, o la Associated Press o Reuters, no. Estos son medios de comunicación que algunos de ellos pueden ser a escala global, otros no. Tenemos el clásico ejemplo de la agencia EFE, que es la agencia iberoamericana por excelencia, la primera en castellano, la agencia de noticias. Pero tenemos otros actores que no son medios de comunicación en sí mismos. Tenemos las organizaciones supranacionales. Por eso hablamos de Unión Europea. Lo que aquí estamos hablando, comunicación de la Unión Europea, es eso. Es comunicación de una organización supranacional que está por encima de los estados. Pero también tenemos... ¿qué pasa cuando... ¿cuál ha sido el último viaje internacional del presidente del gobierno español? ¿Dónde ha sido? Venga, que estos son periódicos. Semana pasada, Marruecos, ¿no? Salvo que esta semana se haya ido a otro sitio. La semana pasada, Marruecos un día antes de convocar elecciones, ¿vale? Bueno, pues ¿a Marruecos se va solo o no se va solo Pedro Sánchez?
se va con una delegación, entre otros va a tener un jefe de prensa que va a estar allí. Bueno, pues la comunicación española desarrollada en Rabat, ¿esto qué es? Esto también es parte de la comunicación internacional, emitida por un actor que es un Estado, pero con relevancia internacional, porque se hace más allá de la frontera, en otro país con unas dimensiones internacionales. Cuando va Pedro Sánchez o Rajoy va a un Consejo Europeo en Bruselas, ¿qué es lo que está haciendo? Es un actor internacional, es miembro de un Estado, pero es un actor internacional que va allí. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que los actores de la comunicación internacional no son solamente los medios de comunicación. Las empresas transnacionales, cuando habla este chico que nunca me sé el apellido, el Zuckerberg, el de Facebook, Zuckerberg. Bien, esto es una empresa multinacional, transnacional. Por lo tanto, cuando va al Parlamento Europeo a explicar si Facebook era el coladero de noticias falsas o no era el coladero de noticias falsas, un tema que nos interesa mucho para este curso, ¿es eso comunicación internacional o no? Claro, representa a una multinacional y va a hablar al seno de una organización internacional. Por lo tanto, tenemos que cambiar el prisma, es decir, periodismo internacional, comunicación internacional no es solo lo que dice la sección de internacional del país, o del mundo, o del periódico que consultéis. Es mucho más, son muchas más cuestiones. ¿Vale? A ver, ¿por qué aquí sois todos en esta clase del Madrid, ¿no? ¿Sois todos del Madrid o no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que claro? Vamos a ver. La página web del Madrid, ¿en cuántos idiomas está? A ver si lo encuentro. ¿Dónde están los idiomas? Español, inglés, francés, portugués. Esto debe ser, que alguien me ayude, debe ser chino, ¿no? Indonesia, no sé cuáles son estos caracteres. ¿En cuántos idiomas está? Es decir, ¿es el Real Madrid un actor internacional o un actor de la comunicación internacional o no? Sí. ¿Por qué? Venga, que los sisnos ya en este curso tan especializado y tan bueno, no. Tenemos que ir un poco más allá. ¿Por qué el Madrid es un actor de la comunicación internacional? Quien tenga el micrófono que hable. O pasádselo. Porque precisamente se dirige a un público internacional, ¿no? Ya al traducir la página web a distintos idiomas, está esperando que gente que esos idiomas la lea y la consulte. Claro. En términos de audiencias, ¿dónde están las audiencias de la página web del Real Madrid?